Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Hoy quiero hablar de un tema que es muy relevante en este momento donde hay todo tipo de ofertas, de propuestas, de acciones, de estrategias para seguir y cada vez es mucho más fácil ver a alguien que quiere o que tiene la intención de crear una marca personal. Entonces, pues decidí hacer este live, este video, para que tú veas un poquitito lo que está disponible si quieres, en lugar de crear una marca personal que sea muy enfocada en las actividades, en qué es lo que funciona, en hacer lo que te dicen sin tener una idea si eso realmente va a funcionar, es cómo convertirte en el líder que siguen, que es mucho más poderoso en mi concepto y que conecta muchísimo más, es cuál es el líder que tú eres. Si no me conoces, mi nombre es Karin Raymond, soy conferencista, experta en marca personal. Llevo casi 15 años hablando acerca de este tema. Soy autora del libro Usa tu derecho a presumir. Y una de las cosas que ha sido como la transformación más grande en la manera en la que yo hablo acerca de marca personal, en la que entreno a las personas a hacer marca personal y en la mía propia, es que el liderazgo es la nueva marca personal. Entonces, el enfoque principal no está en la parte estética, si bien es importante, hay algo más, que es lo que voy a hablar contigo. Y una vez te enfocas en eso, la parte estética, la parte visual, la parte de estrategia, de estructura, funciona muchísimo mejor. Entonces, ese es el tema que quiero hablar, ¿sí? Cómo romper el molde de lo que es las ofertas que hay afuera y convertirte en el líder que sigue o que siguen, que los otros siguen. Y para eso, pues, quiero empezar contándote un poquito acerca de mi historia, que ha sido, pues, ya tiene un largo recorrido. Y yo me voy a ir, o más bien te voy a contar desde el año 2009, cuando escuché por primera vez acerca de ese concepto de marca personal, pues yo no le había puesto atención. ¿Por qué? Porque vivía en Estados Unidos, me había ido allá por la universidad, ya había empezado el mundo laboral y pues realmente estaba como todavía muy nueva en entender cómo es esto de reunirte o de conocer personas en el mundo profesional. Ya en ese momento yo recuerdo que si iba a tener una reunión con alguien, esa persona siempre, o por lo menos en Estados Unidos en ese momento lo hacían, te investigaban en Internet, en LinkedIn, en redes sociales, entonces ya se hacían una idea pues de quién eras antes de ir a encontrarse contigo. Entonces en ese momento pues yo no le puse atención hasta que llega el punto donde ya yo me gradué de la universidad, quiero entrar al mundo laboral, quiero entrar al mundo empresarial, que va a ser pues puede ser historia para otro momento, pero en ese instante es cuando me doy cuenta que lo que yo tenía pues no estaba haciéndome ver como una persona profesional, ¿sí? Yo no tenía idea de lo que los otros estaban viendo cuando me buscaban en internet. Y es ahí cuando yo digo, wow, esta cosa de la marca personal creo que es importante. Entonces, inicio yo, me hago mi marca personal, digamos, la parte básica, puedes tener una foto profesional, tener una página web, tener un correo que no fuera Hotmail para los que en algún momento tuvieron un correo Hotmail que claramente no estamos pensando en la parte profesional. Entonces, es ahí donde yo empiezo a ver resultados, resultados muy interesantes. Y a raíz de eso, yo me doy cuenta que en Latinoamérica pues no había nadie hablando acerca de ese tema. Entonces veo esa oportunidad, ahí es cuando viajo, me regreso a Colombia y empiezo a hablar acerca de este tema que para mí era como súper fascinante. No, la marca personal, mira lo que yo he logrado, mira lo que pasa. Porque, claro, no había muchas personas haciendo eso, por lo menos teniendo lo básico que se requiere para posicionarse como una autoridad. Entonces, por supuesto, empecé a tener oportunidades de negocio, oportunidades, mis primeras conferencias
vinieron en ese momento gracias a lo que yo tenía en mi presencia digital. Y en ese punto, como que nadie todavía entendía ni hablaba ese lenguaje que yo pues estaba tratando de traer. Era casi chino. Muchos pensaban que yo era asesora de imagen, que si es un pedacito de qué se trata una marca personal, pues no era lo que yo hacía. Pero con el tiempo, como que ya empieza a haber más personas hablando acerca de eso. Hay una transición muy importante, digamos, ahí es donde yo empiezo a viajar por Latinoamérica, a diferentes países, México principalmente, a dar cursos, entrenamientos, conferencias acerca de marca personal, otros países en Latinoamérica, y ya el tema empieza a ser un poquito más reconocido. Entonces, por un lado, en mi parte personal, pues ya tengo un posicionamiento, ya tengo, digamos, viajo constantemente, tengo entrenamientos, pero por el otro lado, llega la pandemia. Y ahí es cuando las personas empiezan a entender en lo más profundo de su ser lo importante que es tener la opción de tener nuevas oportunidades laborales o de negocio estando encerrados, ¿sí? Que en ese momento esa era la única opción que teníamos de conectarnos con el mundo externo, pues era a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales, y es ahí donde ya la presencia digital o la marca personal ya no es una opción, es algo que las personas entienden que requieren hacer en algún punto. Y para mí fue un boom, claro, o sea, tenía trabajo día y noche, de domingo a domingo. Bueno, hice gran cantidad de cosas, webinars, seminarios, digamos, todo el mundo estaba encerrado en su casa, entonces, pues sí, había mucha gente interesada en aprender acerca de eso, pero por mi lado personal, llegó un momento donde me reviento, ¿por qué? Porque pues obviamente estaba dejando de lado ya mi parte de salud, pero pues me estaba yendo muy bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Gracias, ahora digo gracias en ese momento, no decía gracias. Gracias a ese contratiempo que tuve en mi salud, fue la oportunidad perfecta para reevaluar lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque empecé a ver cuáles eran los clientes con los que estaba trabajando y ahorita te voy a hablar un poquito más acerca de eso. Pero digamos, gracias a esa pausa que hice, eh, empiezo a realmente ver, bueno, qué es lo que pasa. Yo a ese punto llevaba muchísimos años trabajando con líderes muy exitosos, empresarios muy exitosos. Un saludo para Pau que está ahí, un abrazo. Había personas muy exitosas, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacíamos unos procesos de marca personal muy lindos, fotos, videos, página web, estrategias de comunicación y esas personas no hacían nada con eso, ¿sí? O lo usaban muy poquito, lo usaban un día, lo usaban un mes y ya no pasaba nada. Entonces, obvio me generaba frustración por algún lado, digamos que tristeza, no es ni siquiera frustración, pues porque yo sabía quiénes eran esas personas, quería que realmente fueran conocidas y por el otro lado, pues si alguien me preguntaba, oye, ¿cuáles son tus casos de éxito? Pues claramente no tenía mucho que mostrar. Entonces es ahí donde, eh, profundizando en qué era lo que estaba ocurriendo, empecé a ver que había un enfoque mucho más poderoso de la marca personal que la parte estética. Ya en el momento de la pandemia siento que también empezó a haber un boom de todo tipo de influencers, youtubers, bloggers, todo eso. Entonces generaba, y al día de hoy creo que también, o por lo menos lo observo en mis interacciones cotidianas, que hay muchas personas profesionales, empresarios que dicen, no, yo no me quiero volver un youtuber, entonces, pues más bien quiero seguir en las tinieblas. Entonces ahí donde yo descubro, y además de eso, que era mi pasión particular, personal, que por otro camino de la vida siempre estaba muy conectada con el liderazgo. Y yo dije, no, aquí lo importante no es, para mí, en ese caso, trabajar con alguien que quiera tener una presencia digital a toda costa, sino alguien que realmente tenga un mensaje, que lo quiera dar a conocer, pero que hay cosas que no le están permitiendo hacerlo con libertad, ¿sí? Y es ahí donde ese cambio primordial para mí fue el enfocarme en líderes, ¿sí? En yo comunicar mi propio camino de liderazgo, entender que cada ser humano tiene una fórmula de liderazgo particular, en este caso yo también tener mi forma de liderazgo particular, y es ahí donde hago como una reinvención completa en el qué es la marca personal desde mi perspectiva. Y bueno, ahí ya viene el camino del libro. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay varios errores que yo cometí en el camino y si tú estás acá,
considera que no es una coincidencia que estás escuchando esta parte, puede que en estos momentos te estés sintiendo de esa manera, ¿sí? Porque muchas personas pasamos por ese lugar donde yo sé que puedo dar más, sé que puedo ser más grande o que puedo hacer las cosas diferentes, pero no sé cómo. Y por el otro lado, como ese potencial, esa promesa increíble que ofrecen las plataformas digitales para exponenciar lo que tú haces. Entonces, uno de los primeros errores que cometí fue hacer lo que me dijeran. Hay que hacer esto, entonces hay que hacer, no sé si alguien se acuerda aquí, me puedes escribir en el chat. Si te acuerdas en esa época que hubo el boom de los webinars, entonces había webinars todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche. Después vino el boom de los infoproductos, entonces no, haz esto, este producto, estos videos. Bueno, todo tipo de los launches, ¿sí? Los lanzamientos de producto. ¿Qué otra cosa? No, que hay que tener una página web. Entonces yo empecé a hacer absolutamente todo lo que los otros me decían. Entonces siento y ahora lo compruebo que fue un error para mí, porque yo empecé a dejarme llevar y aún me pasa que me emociona, es como, wow, hace un tiempo atrás estaba hablando con alguien que hace, todos son estrategias muy efectivas, dependiendo de la persona, pero las membresías, así es, ese es de las membresías. Hay otro que es el de una conferencia virtual. Entonces tú organizas un evento, sí, como un congreso con otros expertos de tu industria y entonces haces, no sé, lo haces por 1, 2 semanas, vendes eso. Y claro, yo decía, wow, qué increíble, yo quiero eso. Obvio, viene con una inversión, vienes con un tiempo, con una curva de aprendizaje. Entonces llega un momento donde hacer tantas cosas, mira, ahí está también, exacto, los masterclass. Entonces llega un momento en que todas esas actividades abruman. ¿Por qué? Ya más adelante te voy a decir por qué, pero entonces para mí yo era como estoy haciendo todo y no tengo resultados, ¿sí? O por lo menos lo que quería o me sentía exhausta, no sabía si estaba haciendo las cosas bien porque estaba muy dependiendo de como lo que los otros me dijeran y hacerlo a las ciegas sin saber si eso realmente funcionaba para mí. Entonces, ese es uno de los primeros errores que cometí y que tengo que estar muy presente porque claro que emociona que te prometan, wow, tú haces esto y ya con eso la rompes y por el resto de la vida no te tienes que preocupar. Pero ahora soy más consciente, a veces siento la emoción, pero yo ya te voy a decir qué cosas puedes hacer para empezar a ver cuál es el camino que realmente funciona para ti. Entonces, uno, hacer todo lo que te digan indiscriminadamente, hacer 3 o 4 cosas al tiempo, empezar, bueno. Por el otro lado, la segunda cosa que ya como que viene muy conectada y es escuchar mi intuición. Yo no lo hice. Además de eso, yo creo que hasta hace muy poco, estoy hablando menos de 5 años, he estado intencionalmente desarrollando el escuchar mi intuición. ¿Por qué? Porque afuera siempre hay, ¿sí? La mejor promesa, la mejor oferta, la mejor estructura, pero yo nunca lo verificaba. Oye, eso se siente bien para mí, siento que eso es lo adecuado, ¿será que se me va a ver bien? ¿Me gusta? Entonces, muchas cosas las hice, pues porque me decían que las tenía que hacer, porque si era así, pues no, o sea, que esa era la manera, pero había muchas que realmente no iban conmigo. ¿Sí? Muchas. Y fui miserable muchas veces. Yo soy una persona que de acuerdo a mi fórmula de liderazgo, yo no soy una persona tan estructurada, ¿sí? Soy más de crear una visión, de entrar en acción desde otro lugar y un tiempo, o sea, para hablando de ser de la intuición, yo estuve trabajando con alguien también, una persona muy experta en la marca personal que tiene una metodología increíble. Tuve la oportunidad como de entender cómo funcionaba todo el mecanismo y el aparato pues de su negocio muy grande, muy exitoso y mi intención en ese momento era, ok, yo me voy a certificar en esta metodología, la voy a traducir al español y la voy a empezar a hacer. Fue un completo fiasco. ¿Por qué? Porque era una metodología supremamente rigurosa. O sea, todo tenía 17 listas de verificación, paso uno, paso dos, paso tres, paso tres, uno, paso dos, y así no funciono yo. Entonces llegó un momento donde me reventé, o sea, yo me sentía súper mal. Durante mucho tiempo me quise obligar porque, no, porque esto es lo que le funciona a esta persona, entonces yo lo tengo que hacer, pero no escuchaba que ese no era lo que funcionaba para mí, no me sentía bien, al final todos los días me sentía bruta, me sentía que no sabía bien, que hacía las cosas mal. Entonces, si bien ya yo llevaba muchísimos años hablando de este tema, pues claramente
en ese momento yo no estaba escuchando a mi intuición. El tercer error, y quiero que me digas acá si te sientes o te has sentido identificado en algún punto de tu camino, si estás viendo eso por este video por alguna plataforma digital, pues claramente me hace saber que estás haciendo algo con lo que tú haces, desarrollando tu camino en esa parte. Entonces, bueno, y la tercera cosa es que, claro, empecé a ver que había muchas cosas, muchas actividades que yo hacía por física necesidad. ¿Por qué? Porque necesitaba el dinero. Entonces, el necesitar el dinero, si bien está bien, nosotros hacemos las cosas por tener Ay, ahorita voy a leer lo que dices, Pau, que me encanta, y esta semana tuve una conversación acerca de eso. Entonces, claro, yo estaba ahí y todos hacemos las cosas por recibir una compensación financiera. Ahora es diferente hacerlo por necesidad. Óyeme, págame lo que sea, cuando sea, como sea, así yo me sienta mal, así tú no honres mi tiempo, y hacerlo versus estoy eligiendo trabajar con esta persona. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Durante muchos años de mi camino, yo hice las cosas por necesidad, porque necesitaba el dinero para pagar mis cuentas, necesitaba el dinero para pagar mis entrenamientos. Entonces, eso no era un buen juicio de evaluar, uno, que era lo que mi intuición me decía, y dos, si eso realmente iba a funcionar en el largo plazo. Ahora me voy a desviar un poquitito, porque Pau está hablando de aquí algo súper revelador, y es la compra de cursos. Por un lado está el producir cursos, entonces quiero que lo veas desde otro lado, ¿no? Entonces quiero que lo pienses. ¿Cuántas veces has comprado un curso, un programa que se oye muy bueno, de los no sé cuántos módulos que te dan bono uno, bono 2, bono 3, bono 4? Y de ese 100% de los cursos que has comprado, ¿cuántos has llevado al final? O sea, que has visto todos los módulos. En mi caso, yo he sido una estudiante, eh, o sea, comprometida toda mi vida. Yo el otro día estaba diciendo, ver, ¿cuántos cursos realmente he finalizado? O sea, yo creo que menos de un 20%. Y estoy exagerando el 20%. Sí, muchas veces escucho el primer módulo y ya, otras veces lo compro, escucho un poquito, ay, lo voy a escuchar después. En la pandemia compré una cantidad de cursos porque estaban en súper descuento, pero al final, al día de hoy, ya ni siquiera me acuerdo ni qué fue lo que compré ni para qué me servía. Entonces es importante que también tengas en cuenta eso. Si bien el modelo puede funcionar, y aquí es donde yo digo, no para todos funciona lo mismo, para mí no funciona o no funciona, no es mi manera de producir infoproductos cuando yo sé que hay muchas personas que lo van a comprar y no lo van a implementar, ¿sí? Entonces, bueno, esto es por este lado. Entonces es importante también empezar a ver esto. Y ahí es donde también va conectado. Esto es lo que funciona para ti, lo estás haciendo porque te dicen que eso es lo que funciona, estás escuchando tu intuición, lo estás haciendo por necesidad, no, es que eso es, hay, por ejemplo, mucho que dicen en esta parte del, ay, es el ingreso pasivo, tener unos plataformas digitales o cursos de esos. Es importante saber si eso funciona para ti. Pero bueno, no me voy a extender más y voy a pasarme al siguiente punto, y es qué es lo que realmente, y aquí te invito también que tú veas en tu caso personal, cómo vas a poder utilizar de manera efectiva lo que quieres hacer con tu presencia digital, con tu liderazgo, porque si estás acá, te invito a que consideres que tienes un liderazgo que vale la pena, ¿sí? Conectar con los otros, y que es importante que te das como un líder que tiene una marca personal y no solamente una marca personal. Pero entonces hay dos cosas que considero que es importante que tengas en cuenta. Y eso fue lo que hice yo. Ahora también, valga la salvedad, no significa que funcione para todos, te voy a contar mi camino porque pues es el que puedo hablar con completa propiedad. El primero que yo diría es empezar a confiar y apostar en mí, ¿sí? Durante muchos años hice muchas cosas desde el punto de vista de buscar validación. Oye, que alguien me dijera, vas por buen camino, vas por mal camino, esto sí funciona, esto no funciona. Entonces yo siempre estuve haciendo cosas preguntándole a los otros si eso estaba bien o no, hasta que llegó un momento donde yo dije, bueno, quiero apostar en mí. O sea, si yo he hecho dinero para otros, obviamente fui empleada muchísimos años, o sea, he trabajado como en muchos, antes de ser independiente o inclusive siendo independiente, sé que a través de lo que hice generé mucho dinero para otras personas, pero no lo hacía para mí. Entonces ahí fue la primera cosa que yo dije, voy a apostar en mí, voy a confiar y apostar en mí.
Y hay muchas maneras de aprender a confiar, por eso esta parte de la intuición y desarrollar la intuición y aprender a escuchar eso que solo tú sabes, tiene un gran valor, pero es cuando tú empiezas a confiar y a apostar en ti donde están los resultados. Y yo recuerdo, cuando yo recién llegué a Colombia, yo llegué en un marzo y entré en contacto con dos personas muy exitosas, o sea, ya a esa altura, y no eran tan mayores, pero digamos alrededor de los 50, que estaban desarrollando un programa de entrenamiento en todo Colombia. Entonces, bueno, digamos que yo era parte de los capacitadores que iba a hacer eso, obviamente enfocándome en la parte de marca personal. Y una vez estoy yo en la sala, estaban haciendo la planeación y yo decía, venga, pero yo al lado de esta gente, ¿qué? O sea, ellos ya están pensionados, es decir, no necesitan volver a trabajar, no como pensionados de viejos, sino están recibiendo dinero, están cobrando un montonón de plata por lo que están haciendo. Y yo qué voy a, o sea, yo qué aporto, yo soy una recién llegada aquí a Estados Unidos, todavía no me puedo ni siquiera comprar un teléfono a mi nombre. Entonces, yo en ese momento me dio así un ataque de los que ya conocen, ¿no? De síndrome del impostor. ¿Quién soy yo? ¿Yo para dónde voy? Bueno, en fin. ¿Y qué es lo que ocurre después? Claro, empiezo a sentir tan mal que yo dije, yo me voy a ir, me voy a hacer, ya me quería salir por debajo de esa puerta. Yo no sé esta gente por qué me está hablando a mí, porque yo no tengo nada que ofrecer, ¿sí? ¿Y por qué traigo eso? Porque hay muchas veces que tal vez estás y tú te puedes identificar con eso que estás haciendo y dices, bueno, pero esta gente, ¿por qué me va a escuchar? ¿Sí? Yo trabajo y he trabajado durante muchos años con clientes que generan muchísimas más cantidad de dinero de lo que yo he podido generar, de lo que me ha entrado en el banco. Pero ahí fue donde yo capté que yo no estaba ahí por el dinero que yo he ganado, sino por lo que yo proveía, ¿sí? Y algo que yo sí sé hacer y en mi propio camino y tengo maneras de demostrármelo a mí, porque al final no importa demostrárselo a nadie más, es yo sé cómo ser un líder, yo sé cómo es lograr metas, yo sé cómo es ser disciplinada. Y es ahí donde no me salí por debajo de la puerta, pero empecé a entender que lo importante era creer en mí y apostar en mí. Un saludo para Elisa que está aquí conectada. Entonces, es súper importante que empieces a ver cuál es esa evidencia que tú tienes de lo que puedes aportar. No siempre es la cantidad de dinero, ¿sí? ¿Por qué? Ahí viene el segundo paso de lo que yo, pues, te invito que consideres que es como el desafío a superar y es entender que primero requieres confiar y apostar en ti y segundo es invertir en una persona que tiene los resultados que tú quieres. Y yo he hecho inversiones que a veces no muchas personas tendrían acceso a saber la cantidad de dinero que yo he invertido en mi propio desarrollo personal, profesional, empresarial, pero he sido muy cuidadosa en invertir en personas que tengan el resultado que yo estoy buscando. Y no que lo tengan porque lo muestren, lo aparenten, porque también hay mucha mentira detrás de eso. Yo me aseguro de buscar y investigar si esa persona realmente está vendiendo lo que es. Y es ahí donde yo he tenido los mejores resultados, ¿sí? Al día de hoy, mi vida ha dado muchísimas vueltas. Lo que sí puedo decir es que la persona que he sido cada año ha evolucionado un montón desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de liderazgo financiero, en fin, pero no puedo decir que es que yo lo hice sola, que me metí en un armario y mágicamente descubrí el camino. Ha sido porque he invertido en personas que me han guiado y que me han permitido llegar a esos siguientes niveles. ¿Sí? El subconsciente es muy traicionero y siempre va a buscar que no logres esas metas que quieres. Entonces, esos serían los dos obstáculos o las dos cosas, los dos aprendizajes que te invitaría a que empieces a descubrir, ¿sí? ¿Qué requieres hacer para confiar y apostar en ti? Eso nadie te lo va a dar, no hay o sea, no hay un manual, no hay nada, o sea, eso es un trabajo muy personal, pero es empezar a buscar la evidencia a través de tu vida que te demuestra que eres capaz de lograr cosas. Y segundo, es invertir en las personas que tienen los resultados que tú quieres, ¿sí? Si es dinero, validísimo. Búscate a alguien que tú puedas comprobar, no solamente porque tiene 3 posts en redes sociales, que está generando el dinero que tú quieres. ¿Sí? Si es en la parte
de negocio, en la parte empresarial, inclusive en la parte de la presencia digital. Hay una gran cantidad de personas que ofrecen sí, darte la mejor presencia digital, darte la mejor marca personal, pero tú las investigas por internet y como que no es consistente. Entonces es muy importante ver eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre después que tú aprendes? Porque esto es un camino, no es una fórmula maravillosa o una píldora mágica que tú te la tomas y ya. Es importante entender que hay unas lecciones aquí, ¿sí? Y yo lo llamo también como unas premisas que son importantes que tú conozcas. La primera es que esto es un camino a largo plazo, ¿sí? Estamos inundados y estamos viviendo en una sociedad que quiere los resultados ya, que quiere los resultados inmediatos a toda costa. Y por lo menos desde este lugar, desde que te estoy hablando yo, que es el liderazgo, que es una marca personal de alto impacto, esto es un camino a largo plazo. O sea, es importante que empieces a determinar si lo que tú estás haciendo el día de hoy te ves y te visionas y te emociona hacerlo por los siguientes 10 años. Y siendo así, no se trata de hacer una cosa 2 meses, 3 meses, no me dio resultado y entonces ya empiezo a hacer otra cosa, sino es, ok, esto es a largo plazo, va a requerir ajuste, requerir autoconocimiento, pero es importante entender que si es un camino a largo plazo, hay un descubrimiento, ¿sí? Que puede que haya muchas promesas de resultados grandes a corto plazo. Lo que yo he visto es que sí puede que generen resultados grandes, pero las personas, sí, o sea, como que lo hacen un año, 2 años como máximo y después cambian de camino, hacen otra cosa. Entonces es importante entender que es mejor empezar lento y crecer de manera sostenida versus una cosa grande, exorbitante y ya después al otro año o al otro mes ya para la actividad. Entonces es importante tener en cuenta eso. Por otro lado, es que el miedo no se va. Lamento darte esta mala noticia, pero independientemente del punto de negocio donde estés, del punto de tu vida donde estés, el miedo no se va a ir, no se va, no se va, no se va. O sea, yo he tenido, y hace poco tuve la oportunidad de estar en un programa de entrenamiento con cientos de líderes, con cantidades, o sea, con tamaños de negocio que yo ni siquiera puedo como entender cómo funciona, cómo alguien puede sostener negocios así de grandes y el miedo está ahí, ¿sí? Eso es parte de la conversación. Entonces es importante empezar a desmitificar que llega un momento cuando no tengas miedo que vas a tomar acción. Entonces es importante eso. Segundo es, no, ahí estamos, sí, segundo. Tercero, es que te vas a equivocar. Te vas a equivocar, es también inevitable, parte del camino. Sí, y ese es, yo diría que es una de las diferencias más grandes entre una persona que es del camino corporativo, por decir así, que es empleado, que dice, bueno, yo sé que el trabaje o no trabaje, lo haga bien o lo haga no tan bien, el X día del mes me llega mi dinero al banco. Los empresarios tienen una relación diferente con el riesgo. Entonces, sí es importante también entender que para ser empresario, para ser independiente, eh, vas a requerir también transformar sí, esa relación que tienes con el equivocarte. Entre más nos equivocamos, si bien no es ideal, no se siente bien equivocarse, es parte del proceso. Entonces, es importante también que tú lo tengas claro. Ok, me voy a equivocar, entonces no es no hacer acciones hasta que sepas que todo va a estar perfecto para tomar acción, sino, ok, me voy a equivocar, voy a probar diferentes cosas hasta empezar a encontrar qué es lo que funciona para ti. Y por último, es que al final todo vale la pena. Todo vale la pena. Si tú estás en un camino a largo plazo, todas las cosas que ocurren en ese camino van a servirte para identificar lo que funciona para ti. ¿Sí? Y identificar cuál es tu camino real, el camino que se siente bien contigo, el camino que está conectado con tu fórmula de liderazgo, con la comunidad que quieres crear o que quieres crecer. Entonces, al final todo va a valer la pena. Va a valer la pena porque inclusive te puedes después, sí, aprender un live y compartir todos los errores que has tenido por el camino, ¿sí? Para mí ha sido, sí, un camino lleno de errores. No, y no conozco realmente personas que yo admiro, que sé que han tenido resultados en la vida, que lo hayan hecho así, como, no, todos me aplaudieron desde la primera vez, todos me quisieron comprar, me salió súper bien. Eso no es real. Entonces es importante entender que
todo esto es parte de tu proceso de aprendizaje, que la parálisis por análisis no trae ningún tipo de entrenamiento, ¿sí? Ningún tipo de aprendizaje tampoco. Entonces, es estar dispuesto a continuar en ese camino y después, pues, traer cuáles son los resultados. Entonces, bueno, ese es mi mensaje para ti el día de hoy. Te invito a que sigas indagando cómo se ve ese liderazgo que tú tienes, cómo sería, cuál es la fórmula que funciona para ti, cómo te conectas con esa intuición que te va a permitir atraer a las personas correctas que conectan con tu mensaje y aprender a decir que no a las cosas que no funcionan para ti. Así que, bueno, si encuentras valor en este video y lo quieres compartir con alguien, está fabuloso. También, ¿cuáles son los aprendizajes que te llevas de esta pequeña conversación unilateral en este caso? Pero si escribes en el chat, pues bueno, ahí estaremos interactuando y ahí también me das temas para videos en un futuro. Que tengas un excelente día y nos vemos.